¿Has pensado cuántas veces has tenido que iniciar un nuevo camino? Hoy, acompañada de mi changán, decido tomar el volante de mi vida y recorrer el camino de comunicar a través de mi podcast Tertulias con Olga. Acompáñenme a un nuevo capítulo. ¿Vamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias Organizacionales con Olga les da la bienvenida. Hoy vamos a tratar un tema que es súper interesante, pero poco aplicable tal vez, no sabemos. Siempre nos preguntamos lo mismo. Hábitos saludables. Y para eso tengo invitada aquí a Claudia Cruzat Mandic, de la colonia. Así es. De la colonia croata. Bueno, Claudia, vamos a partir. Tú me vas a tener que contar quién es Claudia Cruzat Mandic. ¿Quién es esta niña? Te cuento. Gracias por lo de niña. Sí. A ver, primero te agradezco muchísimo la invitación. Siempre es un agrado hablar de estas temáticas que yo las he ido desarrollando y estudiando desde distintas aristas y primero a lo mejor desde ámbitos más individuales y ahora más en los contextos más organizacionales, comunitarios y tratando de promover estos hábitos para generar ambientes mucho más saludables, no solo desde lo individual. Te cuento un poquito, yo soy psicóloga de la Universidad de Concepción. ¡Ay, qué casualidad! Bueno, ya nos conocimos, así Sí. que hace muchos años atrás. Después me dediqué al ámbito más clínico, en un magíster en psicología clínica, un doctorado en psicoterapia y actualmente soy la decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y trabajo desde hace 20 años en temas de alimentación saludable. Por muchos años dirigí el CECA, que es el Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria, y desde ahí, como te comentaba, hemos ido como generando distintas formas de abordaje de los hábitos saludables, ya incluso saliéndonos del tema alimentario, o sea, ya no es solo alimentación. Y hoy día, por ejemplo, hablamos de la triada como base de los hábitos saludables que tienen que ver no solo con la alimentación, sino también con la actividad física, con el sueño, como te decía, como un elemento basal para hablar de hábitos. O sea, eso es mucho más amplio, pero eso es lo mínimo básico que uno debiera abordar cuando hablamos de hábitos saludables. Hábitos saludables. ¿Qué es lo que sería un hábito para uno? O sea, algo que uno repite. Exactamente, eso es. Tiene que repetir siempre. No es que el hábito, no es que me voy a poner a dieta en la parte alimentación. Sí. O voy a empezar gimnasio, o voy a dormir tranquila, voy a apagar el celular por esta vez. Es un súper buen ejemplo. Bueno, primero hábito. ¿Qué es un hábito? Es una conducta efectivamente, tal como tú dices, repetitiva, un comportamiento repetitivo, que de tanto repetirlo uno no necesita mucha energía, no lo piensa. Ya. ¿Sí? Y esa es la gracia del hábito. Imagínate, si no tuviéramos hábitos estaríamos pensando todo el tiempo qué hago. Y para eso debemos tener cierta cantidad de repeticiones hasta que se transforme en un hábito. El lavarse los dientes, cualquier hábito en el fondo. O sea, muchas veces tenemos un agente externo que nos dice, la mamá, ¿cierto? Lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, hasta que ya nadie tiene que decirte. Esos son los hábitos. Por tanto, tal como tú decías, tenemos que repetir esta conducta hasta que se transforma es algo aprendido, no es innato, no es que uno nazca con este hábito. Y algo importante, porque el ejemplo del gimnasio es súper habitual. Uno dice, ya, llevo una semana yendo todos los días al gimnasio, ya tengo el hábito. Y la verdad es que no. O sea, basta que te resfríes, basta que tengas un viaje entre medio y se fue el hábito a cualquier parte. Basta que te caigas en la calle. Exacto. Y uno encuentra siempre la excusa para no repetir entonces esta conducta, este hábito. En el contexto de los hábitos saludables, como te decía, hay ciertos aspectos que tienen que ver como base con esta tríada que nosotros hablamos, sueño, alimentación y actividad física. Y lo que hemos tratado de promover tiene que ver finalmente con un bienestar de manera mucho más integral. Y es bien idiosincrático. ¿En qué sentido? Que probablemente el hacer actividad física para una persona va a significar empezar a bailar, a correr, subir escaleras. En cambio, para otra persona
le va a hacer sentido a lo mejor ir al gimnasio o hacer otro tipo de actividad. Entonces, también el tema de los hábitos, hay que considerar cuál es el contexto del cual estamos hablando, cuáles son las condiciones ambientales, sociales, familiares de una persona, de un contexto o de una organización para poder implementar esos hábitos. Entonces hay Oye, ciertas cosas que son genéricas, pero también es importante como tener súper claro cuáles son los contextos. Y algo que dijiste tú que me llamó la atención tiene que ver, es súper difícil sostener un hábito. O sea, al principio, o sea, es muy fácil transgredir estos hábitos y finalmente... ¿y por qué los transgredimos? O sea, si estamos conscientes Mm, de que yo soy consciente de que necesito, por ejemplo, bueno, mm, hacer deporte, ponte tú, vamos a decir ejercicio nomás, mm, ¿no? No necesariamente hacer un deporte específico. Hacer actividad física. Yo estoy consciente, me inscribo, ya voy a ir porque sé, después ando con cargo de conciencia porque no voy, o, o dejo de ir, mm, lo dejé de lado porque tengo mucho que hacer. mm. O sea, siempre hay excusa. Sí, así es. Y bueno, pero ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista psicológico de cómo una persona tiene que arraigar un hábito? Mm, mm. Cuál es la, no, no es la solución, sino que cuáles son las tendencias o cuáles son las sugerencias que podrías dar? Sí, súper importante lo que tú dices, porque efectivamente, lo primero es que se transforma en un hábito. A veces Eso. creemos que es un hábito, pero cualquier factor externo boicotea y también hablamos de auto boicot. O sea, efectivamente, nos falta la excusa, hoy día estoy muy cansado, hoy día está lloviendo, entonces no voy a salir a hacer actividad Claro. física, siempre hay una excusa. Y cuando esto se transforma en algo que genera cierto nivel de placer o algún beneficio, entonces ya podemos decir que está instalado después de cierto tiempo. Entonces, al principio tiene ciertos costos. O sea, a nadie, yo por ejemplo, no soy una persona que espontáneamente a lo mejor hago actividad física. Yo debo en algún minuto hacer un esfuerzo para empezar a hacer actividad física. Y instalar esto como el hábito, entonces cuesta y te genera ciertos costos. Cuando ya empieza a generar ciertos beneficios, que son, puede ser en la salud física, en la salud mental, a nivel familiar, lo que sea, entonces recién ahí empieza, podemos decir que ya está instalado este hábito. O sea, tiene que haber algún beneficio primero para sentirlo. O sea, es como cuando, eso que dicen yo siempre converso con personas que corren la maratón y todo, me dice ya, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, pero de repente es como que lo necesita para ese Exactamente. vicio. Bueno, yo O sea, siempre se digo, transforma en un vicio. O sea, envidio profundamente a los que dicen hacer actividad física, me encanta, me lleno de claro, energía. Bueno, claro, o sea, efectivamente y puede ser un beneficio, como te decía, como de salud física, me siento más con más energía, me siento físicamente, a lo mejor me desaparecieron las dolencias, me dolían antes las rodillas, los codos, bueno, también, o a nivel como familiar, me genera un beneficio porque salimos juntos y esto es un espacio para compartir. Entonces, cuando salgo a ah, caminar con mis hijos, aprovecho de conversar con mis hijos, o con mi marido, o cuando salgo a pasear al perro, el perro, bueno, no sé, pero en el fondo como cierta retribución que puede ser en cualquier nivel, no solo salud física. Como decía, también a lo mejor esto es un espacio bien cuidado para la familia. O sea, si salimos a caminar juntos, claro. esa es la excusa para poder conversar O con sea, mi hijo. ese sería el beneficio de la actividad física. El de la alimentación, bueno, una alimentación, es que el tema es muy difícil este tema para mí, ¿eh? Tratarlo ya es difícil. La alimentación, en el fondo, alimentación equilibrada, balanceada, más que estar a dieta o Mm, estar... mm. eh, también es de hábito. Sí, o sea, primero la palabra dieta, yo que trabajo en temas alimentarios, ¿Sí? hay que borrarle el vocabulario. O sea, el estar a dieta, eso ya es un factor de riesgo para un trastorno alimentario, por ejemplo. Y por eso nosotros hablamos de pautas alimentarias saludables. Y la gran pregunta es, ¿qué es saludable? Porque uno tiene la fantasía de comer lechuga y manzana, y la verdad es que es mucho más amplio que eso. O sea, tiene que ver los horarios, a qué hora como, con quién como. La alimentación además no es solo nutrientes desde el punto de vista físico, biológico. La alimentación tiene todo un tema social vinculado. Entonces, en esa lógica,
La alimentación tiene ciertos rituales, nosotros muchas veces transmitimos cariño, amor, preocupación a través de la alimentación. Tempranamente nosotros aprendemos, oye, el niñito está triste, regalémosle chocolate. Entonces uno entiende o uno aprende a regular las emociones a través de la comida. Entonces efectivamente eso da para un capítulo aparte de hablar sobre alimentación y todas las desviaciones en la conducta alimentaria. O sea, el aprendizaje que tenemos de la alimentación es una compensación a cualquier cosa. Exactamente. Entonces hoy día hay ciertas, por ejemplo, hoy día hablamos de alimentación restrictiva, hablamos de alimentación emocional, y por eso cambiar el hábito alimentario es aún más difícil, porque está teñido de una serie de factores sociales, familiares, no solo individuales, no solo biológicos. Y la alimentación o la conducta alimentaria se entiende mucho más amplio de lo nutritivo. O sea, no es que yo coma proteínas, carbohidratos para sentirme mejor, sino también hay un contexto socioemocional, familiar asociado a la alimentación que también es difícil de movilizar cuando uno trata de instalar hábitos más saludables. Y los hábitos saludables alimentarios, como decía, tiene que ver con los horarios, con quién comemos, si nos tomamos el tiempo, por ejemplo, para alimentarnos. Hoy día existe un boicot, auto-boicot y social o organizacional, familiar. Comemos todos separados, en bandejas, cada uno a la hora que quiere. Muchas veces frente al computador, con un teléfono al lado, el computador y el televisor prendido. Entonces hay ciertos vicios asociados a la conducta alimentaria que es difícil de eliminar. Ay. Porque están súper arraigados efectivamente en la cultura, en la familia, en el individuo. Ya, esto me estás dejando sin palabras, porque en realidad como que no estoy haciendo nada bien. Pero, No es la idea, no es la idea. pero creo que es súper importante que lo veamos y que lo profundicemos después. Un capítulo siguiente que vamos a hacer inmediatamente para la próxima semana, a la aplicación a la organización, porque cuál es el efecto que tiene. Pero en principio vamos desmenuzando esto. Ya, hablamos de la actividad física, hablamos de alimentación que lleva más allá que la alimentación emocional, alimentación física se podría llamar, y que otra más me pusiste tú, no, está bien, esas dos. Sí, o sea, Por el contexto, sí, el horario, exactamente. ya. Y ¿qué tiene que ver el sueño con esto? Ah. O sea, es que yo encuentro que no tiene nada que ver. O sea, está bien, uno necesita dormir. Y hay personas que duermen 5 horas, hay personas que duermen 8 horas. Pero ¿por qué tienes que preocuparte del sueño para tener una salud, buenos hábitos de salud? Mire, en los últimos años ha habido una serie de estudios que vinculan la higiene del sueño, porque no es solo dormir la cantidad de horas, y tiene que ver con una serie de hábitos también previo al dormir, y son cosas que de repente, claro, a ver, primero, no quiero que quede la idea de que hay que hacer millones de cosas, yo creo que son pequeños cambios, pero el dormir efectivamente, incluso yo que trabajo en temas alimentarios, como te contaba, incluso el sueño impacta el peso corporal. O sea, hay una serie de estudios que hoy día dicen que una persona que no duerme lo suficiente, que no duerme, o no es un sueño de buena calidad, pues aunque duerma 7 horas, pero un sueño superficial, eso impacta en la salud mental, impacta en el desarrollo cognitivo, impacta en el peso corporal. O sea, de verdad hoy día el sueño está siendo un factor súper importante cuando hablamos de salud física y salud mental. Entonces hoy día, por ejemplo, cuando a lo mejor llevamos como otro tema, pero hoy día el uso de las pantallas, hoy día que está tan de moda a raíz de la serie de adolescencia, con el tema de las pantallas, Claro. las redes sociales en adolescentes, pero no solo en adolescentes, también en adultos. Esta luz que irradia las pantallas, el televisor, los celulares, los iPads, computadores, eso impacta en la calidad del sueño. Entonces, ¿a qué me refiero yo con higiene de sueño? Mucha gente a lo mejor se queda dormido con el celular prendido, con el televisor prendido. Ojalá 2 o 3 horas, bueno, yo también, debo decirlo. Si yo te hablo de esto, pero al final, casi raro cuchillo de palo. Como preparar, por ejemplo, el dormitorio debería ser un espacio de descanso, no para comer, y además para ver televisión, y además para contestar correos, y además para ver series, y además, el dormitorio es un espacio de descanso. Entonces yo voy a mi dormitorio a descansar, puedo leer,
2 horas antes, 1 hora antes, leer un libro, tener una conversación con un hijo, hacer otra cosa, pero no estar hasta el último segundo contestando un correo y después te queda pegado toda la noche. Entonces, la higiene del sueño, como decía, todo lo que tiene que ver con los hábitos alrededor del sueño, no solo dormir, son súper importantes y eso tiene un impacto incluso en temas de salud mental. O sea, se ha visto cómo cambian los indicadores y toda la sintomatología ansiosa, depresiva, etcétera. No es el factor directo, ¿no? Porque estos son fenómenos Lógico. multifactoriales, pero sí impacta de todas maneras en temas de salud mental. Ay, me dejaste pensando, porque en realidad, por Dios que tenemos malos hábitos. ¿Ah? O sea, los hábitos saludables están bien lejos de todo, porque, a ver, si nosotros dijéramos para que las personas pudieran tener hábitos saludables, ya dijimos estas 3 dimensiones, la actividad física, no dijiste, tú dijiste la palabra, no es alimentación, sino que es Como conducta como alimentaria. conducta Sí. alimentaria y la sueño. la actividad del sueño. Fíjate que, ¿por cuál tú partirías si tuviéramos 3 desórdenes? Perdona, pero como que, ¿qué es lo que le das preferencia tú? Si yo te dijera, a ver, dime estos 3, tenemos una persona que tiene los 3, ¿por cuál partimos? ¿Por los 3 o A ver, yo partiría por el sueño. por el sueño? Sí, creo que... Qué interesante, Sí, fíjate. partiría por el sueño. Como te digo, hay cosas que uno puede ir que son relativamente fáciles. O sea, el dejar el celular 1 hora antes, uno por último puede poner una alarma. Si yo generalmente me duermo a las 11, a las 10, a las 9:30 suena una alarma, listo, es momento de dejar el celular al lado. Y ojalá ni siquiera en el velador, porque uno se tienta a mirar también. Claro. Yo partiría por ahí, pero también dejar claro que estos son pasos o deben ser metas como a corto plazo. O sea, si yo me planteo una meta, voy a ir al gimnasio o voy a correr 4 veces a la semana y parto con 4 veces, no lo voy a lograr. O sea, la única certeza que yo tengo hoy día te diría, no lo vas a lograr. Partamos 1 vez a la semana, en un mes más, 2 veces a la semana, en un mes 3 veces a la semana. Lo mismo a lo mejor con el tema del sueño. Trato de dormirme 15 minutos antes, después 20 minutos antes, 30 minutos antes. Con la alimentación lo mismo. 2 veces a la semana voy a tratar de despejar el espacio de alimentación solo para alimentarme y disfrutar la comida. Hay algo que se llama el mindful eating, que viene del mindfulness. Ah, sí. Y se aplica también al contexto alimentario. Las texturas, los olores, los colores. Hoy día en piloto automático comemos, ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Entonces a lo mejor 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, voy a salir de mi rutina diaria y me voy a instalar con un plato de comida rico, a disfrutar mi comida, a compartir con otro este contexto social de la alimentación. Si tengo la mala costumbre de todos comer en bandeja a cualquier horario, sábado y domingo sagrado, la familia se junta en la mesa a comer, o en la noche, en la hora de la cena, o en el desayuno. O sea, hay que tener por lo menos 1 hora familiar. Yo creo que eso O sea, es un factor protector. Recién hablábamos de redes sociales, adolescentes, o sea, ese es el factor protector hoy día. Sí. O sea, estar ahí en contexto, como poder compartir. Cuando teníamos a todos los pollos en la casa, para nosotros el desayuno era el fundamental. Y por eso tu pregunta es compleja, porque creo que depende un poco de cada familia, de cada contexto. De repente, efectivamente, a lo mejor cuando uno hace una pauta alimentaria, de actividad física y de sueño muy rígida, uno dice, eso no es para mí. Entonces, ¿cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu día a día? Y en función de eso, ¿cómo podemos ir acomodando estos pequeños pasitos? Entonces, la gran meta es a largo plazo, pero entre medio hay una serie de otros pasos que a mí me permiten ir haciendo check, lo logré, lo logré, lo logré, y también eso genera cierto nivel de satisfacción. Claudia, se nos acabó el tiempo. Ya. Y mira lo que no llevamos nada. Bueno, ¿dónde te encuentran? ¿En las redes sociales? Sí, en las redes de la escuela. Perfecto. Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Perfecto. Ahí podrán encontrar a Claudia Cruzat. No dejen de seguirnos en Spotify, en YouTube, y nos vemos en el próximo episodio con Claudia nuevamente. Muchas gracias, Olga, por la invitación.